Esta reunión no solamente es para planear nuestro trabajo en la Iglesia del Señor, no solamente es para proyectar o evaluar, sino también para llevarnos una palabra en nuestro corazón. No olviden las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mi filosofía es que tenemos que llevarnos una palabra que nos sirva para la semana, pero que nos sirva para toda la vida. Yo quiero que tomemos la palabra de Dios, por favor. Tomemos la palabra de Dios y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 y el versículo 11. Muy bien, el libro de Ezequiel, capítulo 37 y el versículo 11. Y miren el tema que vamos a abordar, a tratar en el marco de este gran pasaje. Pereció nuestra esperanza. Triste cuando pasa eso, ¿no? Sí. Pereció nuestra esperanza. Ezequiel capítulo 37 y versículo 11 dice de la siguiente manera: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y miren lo siguiente: y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Es un pasaje que presenta una triste realidad. Pero cuando uno estudia y analiza lo que está antes y después de ese pasaje, uno se da cuenta que en medio de la situación que está viviendo el pueblo de Israel hay palabra de esperanza. Palabra de esperanza para el mismo pueblo de Israel por parte del profeta Ezequiel, en este caso, y por parte de Dios. Y escuchen lo siguiente que es importante. Ezequiel es un texto misterioso, abundante en oráculos y visiones. Lógicamente, visiones escritas durante los tiempos del cautiverio en Babilonia por un profeta, sacerdote y vidente, porque eso era en realidad Ezequiel. Sí, un gran profeta de Dios. Era un sacerdote de Dios y también un vidente. Y miren lo siguiente, qué importante. Transmite un mensaje de esperanza para el pueblo cautivo, afirmando la liberación futura del pueblo de Dios. Por otra parte, es innegable su influencia en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Hay, sin duda alguna, un mensaje de esperanza por parte del profeta Ezequiel. Cuando el pueblo se considera que no tiene ninguna esperanza. Y sabían que todos más de alguna vez hemos llegado a ese estado, ¿no es cierto? Todos más de alguna vez hemos llegado
a sentirnos de esta manera: mis esperanzas se arruinaron, mis esperanzas fallecieron, ya no tengo esperanza. Todo ser humano más de alguna vez llega a sentirse de esta manera. Y en algún momento dado de nuestra vida decir: ¿y ahora quién podrá ayudar? ¿Verdad que sí? ¿Quién me podrá extender la mano? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá traer esperanza en este momento que he perdido la esperanza? Todos nos sentimos más de alguna vez de esa manera. Vayamos, por favor, use la Biblia. Todos con la Biblia. Vayamos a los versículos anteriores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que está pasando con el profeta Ezequiel? Algo está pasando con el profeta Ezequiel. Una experiencia el profeta está viviendo. Dios lo está llevando a una experiencia extraordinaria. Porque lo que vamos a ver aquí realmente en los versículos anteriores y posteriores es algo extraordinario que Dios le está mostrando ¿a quién? Al profeta Ezequiel. Algo extraordinario relacionado ¿con qué? Bueno, correlacionado, escuchen, con el pueblo de Israel, por el estado en que Israel se encuentra y de la forma en que se siente. Entonces Dios está enviando un mensaje de esperanza. Vámonos por favor al versículo 1, ¿de acuerdo? Vámonos al versículo 1 en adelante, retroceda antes del versículo. Mire qué interesante cómo dice la Biblia. Sígame por favor con esta lectura extraordinaria. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El profeta Ezequiel. Deben saber que Ezequiel era uno de los profetas mayores que Dios usó de forma extraordinaria. Y cuando se dice profetas mayores, no significa que los profetas mayores eran más que los profetas menores, porque están en la Biblia, ¿ok? Los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? Pero ¿por qué se dice profetas menores? No porque eran menores en influencia que los profetas mayores, en ninguna manera. Explico eso. Era porque lo que escribieron los profetas menores en volumen era más pequeño que lo que escribieron los profetas mayores. Entonces, cuando usted lee al profeta Ezequiel, por ejemplo, Jeremías e Isaías, se da cuenta que lo que escribieron es más en volumen que lo que escribieron los profetas menores, como ser, por ejemplo, Malaquías, Jonás, etcétera, etcétera. En ese sentido eran profetas mayores, profetas menores, por lo que en realidad habían escrito. Sin embargo, todos estos profetas mayores y menores fueron usados por Dios en gran manera, de manera especial en su época y en su tiempo. Y aquí está entonces hablando ¿quién? Uno de los profetas mayores, en este caso Ezequiel. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Sígame con la lectura, hermana. Estamos en Ezequiel, usted que llegó de último, Ezequiel 37, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Mire qué interesante esto. ¿Cómo fue llevado, hermanos y hermanas? ¿Cómo fue llevado? En el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Miren la experiencia esta, ¿no? Dios lo lleva en el espíritu y pone a Ezequiel, mire qué experiencia tan extraordinaria, en medio de un valle. Ustedes saben que un valle es extenso, ¿no? Sí. Y lo pone en medio de un valle
que estaba lleno de huesos, no estaba vacío ese valle. Ese valle amplio no estaba vacío de huesos. ¿Cómo estaba? Estaba lleno de huesos. Y luego dice el profeta, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos, refiriéndose a los huesos, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y mire lo siguiente, y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo están esos huesos? Y miren el vocablo, en gran manera. En esas condiciones estaban esos huesos secos. Secos, secos, secos completamente y secos en gran manera. Miren la experiencia del profeta Ezequiel en este caso. Continúa diciendo el profeta, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿A qué lo lleva Dios? Cuando está en ese valle y que está lleno de huesos, interesante. Lo lleva a profetizar. No olviden que era Ezequiel un profeta extraordinario. Y lo lleva Dios en esta experiencia, en el espíritu, lógicamente, lo lleva a profetizar sobre estos huesos. Es decir, a hablar la palabra en nombre de Dios, porque es Dios quien lo está dirigiendo en esta experiencia. Profetiza sobre estos huesos. Sígame con la lectura, por favor, que es muy importante. Y diles, miren lo que tenía que decir el profeta Ezequiel. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Yo quiero que marque esa parte, subráyela. Lo que va a decir, lo que va a profetizar, en este caso el profeta Ezequiel. Dios le está diciendo que profetiza sobre estos huesos y tiene que decirles algo en esa profecía. Y diles, tenía que expresarlo, tenía que pronunciarlo, tenía que profetizar el profeta. Diles, huesos secos. Miren el mensaje, miren la profecía. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. A mí me gusta esto. A mí me gusta el mensaje que Dios le da al profeta Ezequiel. Y me gusta de la forma en que le da ese mensaje para profetizar, en este caso, a los huesos que estaban como secos, pero secos, no medio secos. Dice la Biblia, secos en gran manera. Así estaban esos huesos en ese campo, en ese valle. Pero me gusta porque Dios siempre te va a dar el mensaje. ¿Sí? Dios te va a dar el mensaje. Cuando Dios te comisiona, eso es lo bonito de Dios, y te llama para hacer algo, es porque Él sabe que tú lo puedes representar bien con el mensaje, con su palabra. Y lógicamente quien nos da el mensaje, ¿saben quién es? Es Dios. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. ¿Quién está dando el mensaje aquí? De forma específica, de forma clara, Dios le está dando el mensaje al profeta Ezequiel, que es lo que tiene que decir a los huesos secos, para que los huesos secos vuelvan a unirse, los tendones, y vuelva a unirse la carne, y que pueda surgir un milagro extraordinario en ese valle de los huesos secos. Algo tiene que soltar el profeta. ¿Y qué es lo que tiene que soltar? La palabra de Jehová.
Ustedes tienen que saber que la palabra de Dios tiene poder. Ustedes deben saber que la palabra de Dios da vida a los huesos secos, no importa cuán secos estén. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué tiene que decir Ezequiel? Dios le dice, y diles, estamos en Ezequiel 37, hermano Francisco, y diles, este es el mensaje, huesos secos. Tenía que pronunciarlo en su profecía, huesos secos. Oíd la palabra de Jehová. Me viene a la mente unas palabras del profeta, del apóstol Pablo, para relacionarnos e irnos al mundo del Nuevo Testamento. Dice que el oír, la fe viene por el oír. ¿Sí? El oír de la palabra de Dios. ¿Sí? La fe. Usted quiere fe. ¿Cuántos de ustedes quieren fe? ¿Sí? Y necesitan fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, a esa montaña, muévete y se moverá. Hay personas que pasan pidiendo fe y dicen, Señor, dame fe. La pregunta es, ¿cómo se obtiene la fe? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo se aumenta la fe? Para nosotros, oyendo la palabra de Dios. Y Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El día que ustedes dejen de escuchar palabra de Dios, se van a volver sin vida. Nos vamos a volver sin vida y nos vamos a secar espiritualmente. Y cuando hablamos de oír la palabra de Dios, bueno, incluye que lo que están escuchando ahora, una enseñanza, una predicación, pero también el oír la palabra de Dios incluye leer la Biblia que usted tiene. ¿Y saben qué se recomienda? Que cuando usted esté leyendo, léala en voz alta. Le aconsejo eso. De esa forma está escuchando la palabra de Dios. Cuando usted vaya a leer la Biblia, la palabra de Dios, le aconsejo que cuando usted esté en privado, léala a manera que usted se escuche. ¿Sí? Que usted se escuche. Y de esa forma se está alimentando. Hay veces que usted la puede leer que simplemente mentalmente va leyendo, pero se aconseja que usted pueda leer la palabra de Dios en voz alta, es decir, a manera que usted se escuche, ¿no? A manera que usted se escuche. ¿Qué es lo que produce esa palabra? Produce fe, produce esperanza. Y esto es interesante entonces, este mensaje que Dios le da a ¿quién? Dios al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que tiene que decir a los huesos secos para que vuelvan a tener vida? Oh, ¿verdad que es interesante? Sí, sí. Es el versículo 4. ¿Ok? Me dijo entonces, dice Ezequiel, que Dios le está diciendo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, ya hay que pronunciarlo, oíd la palabra de Jehová. Mire, la palabra tiene poder. Una vez que usted suelta la palabra, esa palabra tiene poder. Créalo usted como líder. Cuando usted suelta la palabra y dice, como lo decía el profeta Ezequiel, oíd la palabra. Ahora bien, es la palabra. Porque hay veces que nosotros nos paramos en el púlpito y no es la palabra que pronunciamos. ¿Han notado eso? Y si usted no suelta la palabra, entonces no hay vida. Viene a mi mente entonces las palabras que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Redarguye. Reprende. Con toda paciencia. Inste. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Yo les digo, líderes, cuando se paren al frente, prediquen la palabra, porque la palabra es lo que nos da vida y nos hace libre. Porque Dios no le está diciendo, haz otra cosa.
le dice, escuchen la palabra de Jehová. A mí me preocupa, escuchen esto que es importante, cuando un predicador lo que descarga en el púlpito son sus frustraciones. Preocúpate por eso. A mí me preocupa cuando un predicador, escuchen esto, cuando un pastor, cuando un maestro de la palabra o cuando un miembro, cuando va a predicar, o un líder, lo que descarga en el púlpito son sus frustraciones, son sus quejas, son sus lamentaciones. No, hermanos, no, tú no sabes cuántas veces yo me he parado en el púlpito, pero tú no sabes cómo yo estoy internamente. Probablemente destrozado, probablemente herido, probablemente abatido. Pero imagínate entonces que yo me paro para decirte, hey, miren que, como se dice en lenguaje hondureño, estoy hecho paste, ¿no? ¿Cómo se dice, hermana Carla? Estoy hecho leña. Ay, hermano. Y mi mensaje siempre es exteriorizar. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero lo que estoy enfatizando es que usted lo que va a usar es la palabra. Predica la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Yo te aconsejo a ti que cuando vayas a usar el púlpito, y todos nosotros, estoy desde una perspectiva bíblica, no manifieste usted sus frustraciones, porque todos tenemos frustraciones. Hay momentos para decirlas, no es que no se van a decir, sí, hay momento y ocasión para decirlas. Escucha esto que es importante. Cuando vamos al púlpito, lo que vamos a soltar es la palabra. Porque puede ser, aleluya, puede ser que alguien llegó abatido, puede ser que alguien llegó preocupado, estresado, lleno de ansiedad, puede ser que alguien llegó a tu reunión de célula, al culto general, con tantas frustraciones de la vida, con tanta ansiedad, con tantos problemas, y una palabra que sueltes le da vida, lo levanta. Y lo que tenía que hacer entonces Ezequiel era que soltar la palabra, no era otra cosa. No le dice presentarte y ahí llorar tus limitaciones, pues estás preocupado por el hecho de que el pueblo de Israel está cautivo, está en ruina. No, Dios le dice, no, Dios sé que la situación no está fácil. Pero usted lo que va a hacer es soltar la palabra. Le dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, aleluya, huesos secos, oíd la palabra de Jehová, porque todo cambia cuando se escucha la palabra de Jehová. Continúo. Sígame con la lectura, por favor. Todos con el capítulo 37. Sígame que esto es importante. Para llegar al pasaje que hemos tomado, veamos este contexto anterior y posterior. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Sígame. Espíritu en vosotros. Yo hago entrar espíritu en vosotros. Porque lo que necesitaban los huesos secos era recibir el espíritu de Dios. Tenía que ser el espíritu de Dios. Otras cosas no los podía levantar porque eran huesos secos en extremo. Lo único que los podía levantar de la situación en que estaban esos huesos secos era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, porque el Espíritu de Jehová vivifica, porque el Espíritu de Dios restaura, porque el Espíritu de Dios da vida. Yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a suceder? Y viviréis. Ese es un mensaje de esperanza, ¿no? Diga conmigo, mensaje de esperanza. ¿Está hablando de un mensaje de frustración?
Ay, mis amigos, esto es imposible, esto está complicado, vamos de mal en peor. No. Está dando un mensaje de esperanza. Y si el Espíritu de Dios entra en esos huesos secos, va a suceder lo siguiente. Esos huesos secos van a vivir. Aleluya. Y viviréis. Y sígame. Y mira qué extraordinario. Y pondré tendones sobre vosotros. Mire el milagro extraordinario. Los huesos están extremadamente secos. Vamos a hablar después quiénes eran esos huesos secos. Yo recuerdo, no voy a mencionar el nombre porque no menciono nombres, a un predicador que estaba hablando de esto. Y huesos secos para acá, y huesos secos para allá. Y hablaba de los huesos secos. Y yo queriendo, y en mi fondo yo decía, decime quiénes son esos huesos secos, porque esa es la exégesis, dar la exégesis. No olvide que cuando usted predica hay dos tiempos. No se le olvide eso, porque usted predica la palabra y va a predicar. Y aquí hay gente que tiene talento, pero necesitamos aprender algunos principios hermenéuticos que es importante. No olvide que lo primero que se hace es la exégesis. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Qué significó para los oyentes originales? Pero ¿qué aplicación podemos hacer de ese pasaje a nuestro contexto? Pero primero es para quién habló Dios, ese profeta, ese apóstol, esa palabra. ¿Quiénes fueron los oyentes originales? Porque los oyentes originales no es usted, no somos nosotros, eran otros, en otra época, en otros tiempos, miles de años atrás. Y el predicador se debatía, que los huesos secos aquí, estaba prendido en el púlpito, que los huesos secos allá, y yo decía, y nunca dijo quiénes eran los huesos secos. Terminó el mensaje y dije yo, ¿y quiénes son los huesos secos? No hubo una exégesis, una explicación. Pero recientemente estaba escuchando un mensaje sobre esta parte de Ezequiel 37 y lo estoy escuchando con mi esposa. No digo el nombre por ética. Y es un predicador que yo lo aprecio y ya no está, ya murió, pero no voy a decir el nombre. Y un buen orador, ¿no? Y dije yo, bueno, puse el mensaje lo encontré en Facebook. Y dije yo, este tipo sí va a decir quiénes son esos huesos secos. Terminó el mensaje y nunca dijo quiénes eran los huesos secos. Vamos a ir viendo entonces quiénes eran esos huesos secos, ¿de acuerdo? Ahora bien, síganme con esa lectura, por favor. Y pondré tendones sobre vosotros y haré, mire el milagro extraordinario, síganme con la lectura, es importante. Y haré subir sobre vosotros carne. Diga conmigo, milagro. ¿No cree que eso es milagro? Milagro extraordinario. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Pondré tendones, la carne se va a unir, va a llegar carne. Imagínese usted, llegar la carne a los huesos secos. Eso es milagro extraordinario. Y los tendones, sobre tendones se unen. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, porque estaban los huesos secos. Diga conmigo, milagro de Dios, porque Dios hace milagros, ¿no? Dios hace milagros. Ha hecho milagros en mí y ha hecho milagros en ti y va a seguir haciendo. Y le tengo buena noticia. Hará milagros extraordinarios en la iglesia de Dios de la profecía en el sitio. Apenas estamos comenzando. Vas a ver los milagros de Dios. Solo espera un momento. Milagros en tu familia, milagros en mi familia, milagros en la iglesia, milagros en la comunidad. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros que espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Seguidamente, dice el profeta, profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué hizo Ezequiel? Obedeció. Profetiza sobre esos huesos secos. Algo va a suceder. Un milagro extraordinario va a suceder. Y aquí me gusta lo del profeta que obedece a Dios. Diga conmigo, la obediencia nos lleva lejos. Y por la obediencia surgen milagros. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Sé obediente, hermano. Porque lo menos que nos gusta a nosotros es ser obedientes. ¿Saben cómo somos por naturaleza? Rebeldes. ¿Verdad que sí? Somos por naturaleza rebeldes. Nosotros no queremos hacer caso. Y Dios dice, ¿por qué no me haces caso? Mira, hermano, tú eres un líder. Si tú no eres obediente, tú te estás bloqueando solo. Si tú no te sometes, tú te estás bloqueando solo. Primero es la obediencia a Dios, la autoridad directa de Dios. Y en segundo lugar, usted obedezca a sus autoridades, ya sean civiles, militares, eclesiásticas. ¿Y sabe qué? Dios lo va a llevar lejos. Le voy a dar un consejo: nunca se ponga al brinco, nunca se ponga renuente, rebelde, y máxime cuando usted sabe que lo que se le indica hacer, pues claro, tiene respaldo bíblico. ¿Qué hace el profeta? Obedece. ¿Sí? A Dios. Profeticé pues, como me fue mandado. ¿Cómo le mandó Dios? ¿Y qué pasó? Cuando obedeció y dio el mensaje a los huesos secos, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí, mire, primero que hubo cuando él profetiza, un ruido, y después hubo, ¿sí? Se sacude la cosa, ¿no? Recuerden que fue llevado en el Espíritu de Dios. Es como una visión, ¿no? Es decir, es una visión lo que está viendo. Entonces, primero hubo ¿qué? Un ruido. Ya se imagina, imagínense cómo fue ese ruido. Era Dios moviéndose. Era Dios moviéndose una vez que el profeta Ezequiel soltó la palabra de Dios como Dios le mandó. Aquí vienen los resultados. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí seguidamente que hubo un temblor. La cosa se mueve, ¿no? Usted sabe que cuando hay un temblor, ¿qué pasa? Usted con unos segunditos, ay Dios mío, nos fuimos, ¿no? Ay Señor, Dios solo necesita mover su mano y algo sucede. Pero un temblor también te asusta, ¿no? Y aquí ahora se derriba esta casa y me cae encima y quedo en medio de escombros. Pero ahí era un temblor no de destrucción, un temblor manifestando Dios sus milagros. Y aquí un temblor, cuando pasó esto, primero ¿qué? Diga conmigo, un ruido. Y después ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó eso? Cuando el profeta habló la palabra de Dios, así como Dios le mandó, cuando él profetizó. Si él no hubiese profetizado, no pasa nada. Si él no hubiese soltado la palabra, no pasa nada. Un temblor, ¿cuál es el resultado? Y los huesos se juntaron. Mire qué lindo. Después del ruido, después del temblor y después de soltar la palabra, el profeta, ¿qué pasó? Se juntaron, los huesos se juntaron, miren, se juntaron. Eso era extraordinario, hermano. ¿Usted hubiese querido usted tener esa visión? ¿Ah? Yo hubiese querido tenerla. Dios lo lleva en el espíritu y pasa esto. Es extraordinario. Se juntaron, los huesos se juntaron, cada hueso
Escuchen, con su hueso. Cada hueso con su hueso, todo en orden, se junta todo. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, tendones sobre los huesos. Y la carne, ¿qué pasó con la carne? La carne subió, entró la carne, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que los tendones se unen, llega la carne también, y ahí hay un milagro extraordinario. Ya los huesos no están completamente secos, los tendones se juntan, se unen, llega la carne por encima de ellos, pero había un problema. Diga conmigo, en la vida siempre hay un pero, ¿no? Sí. Si no hay un pero, hay un pero en la sopa, ¿no? Aquí hay un pero. Pero no había en ellos espíritu. Si no había espíritu, David, no había ¿qué? No había vida, aunque estaban los tendones, pero ya el proyecto está comenzado, ¿no? Qué bueno. El proyecto está comenzado. Ya con solo ver, con que Ezequiel está viendo en esa visión extraordinaria que los tendones se unen, que ya los huesos no están secos y que la carne se junta y se une a los huesos y ya no están solamente los huesos, sino que ya están cubiertos. Imagínense, ya están cubiertos los huesos. Ya eso ya comenzó un milagro extraordinario. Pero había un problema. Diga conmigo, pero no había en ellos espíritu. Y esta es la segunda parte en que hay que trabajar y que Dios trabaja juntamente con el profeta Ezequiel. Y me dijo otra vez a profetizar. Y me dijo, profetiza. ¿A quién? Al espíritu. Porque el cuerpo que ya está necesita espíritu. Porque escuchen esto, es el espíritu el que se relaciona con Dios. Y es el espíritu, tu espíritu. Si tú no tienes el espíritu, ya te fuiste, ya te moriste. Entonces los cuerpos, la carne está junta. Estos cuerpos, estos huesos que ya están cubiertos con carne, lo que necesitan es espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Mire qué lindo. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, espíritu, espíritu. ¿Quién tenía que decir eso? David. ¿Quién tenía que decir eso? Espíritu, ven de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán, porque aunque la carne estaba y los huesos estaban cubiertos, todavía había muerte, todavía estaban muertos, no había espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí ya hay vida, aquí ya hay espíritu. Aquí el milagro está completo. Aquí el milagro es extraordinario. Y miren cuando esto sucede. Cuando están sobre sus pies. Y era un ejército
grande en extremo. La pregunta es, ¿quién era ese ejército? ¿Quién era ese ejército? Grande en extremo, que recibe ¿qué? Que recibe vida. Los huesos secos vuelven a la vida y están de pie. ¿Quién era ese ejército? ¿Saben qué es lo interesante de la Biblia? Que ella sola se interpreta. Ella sola se explica. Ahora entramos al pasaje que tomamos como base, ¿ok? Vamos, por favor, versículo 11. Esto lo voy a hacer en dos partes. En otra reunión concluimos esto. ¿Cuál es nuestro tema? Pereció nuestra esperanza. Diga conmigo, pereció nuestra esperanza. En estas condiciones estaba el pueblo de Israel. Pero aquí entró la esperanza. Y diga, mire el verso 11. Me dijo luego, otra vez Dios hablando al profeta: hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son, hermanos? Ah, bueno, la Biblia sola se explica. Todos estos huesos, hasta ahí, antes de esta palabra que Dios le dice a Ezequiel, él no sabe quiénes son esos huesos. Es interesante. Él obedece la palabra. Y si Dios le dice, ¿quiénes son esos huesos? Y un ejército grande vuelve a la vida. Si Dios le dice en el versículo 11, es porque le empieza a obedecer y ve vida en los huesos secos. Pero probablemente no sabe quiénes están volviendo a la vida. Quiénes están volviendo a la esperanza. Por eso dice en el versículo 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quiénes? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿qué decían? Nuestros huesos se secaron. Eso decía Israel. ¿Sí? Ellos decían eso. Uy, estamos en ruina. Nuestros huesos se secaron. Y esto es lamentable, lo siguiente. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Pereció nuestra esperanza. ¿Saben por qué había perecido la esperanza en ellos? Aquí es el contexto histórico de lo que está pasando el pueblo. Cuando el profeta profetiza a Ezequiel, el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y tenían que vivir el cautiverio por 70 años en Babilonia. ¿Y por qué llegaron a Babilonia? Por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia. El pueblo había perdido la buena moral. La satisfacción del pueblo de Israel era tan solamente pecar y pecar. Y se habían entregado a la idolatría, idólatras. Y Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los vas a honrar, ni los van a servir, porque yo soy Dios, yo soy el Dios de ustedes, Dios fuerte y celoso. Sin embargo, no hicieron caso a la voz de Dios. Y por no hacer caso, y por causa de su pecado y su idolatría, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y es en este momento que el profeta Ezequiel profetiza cuando están cautivos. Y escuche qué interesante. Y cuando están cautivos en Babilonia, habían perdido la esperanza. Y ellos decían, pereció nuestra esperanza.
¿Qué decían ellos? Nuestra esperanza pereció. ¿Y cuándo volveremos a nuestra tierra? ¿Y cuándo entraremos al templo que también había sido destruido para adorar a Dios? Y decían ellos, pereció nuestra esperanza. ¿Cuándo volveremos? Añoraban su tierra. Y dijeron, aquí ya no tenemos esperanza. Somos cautivos en Babilonia. Sin embargo, el profeta Ezequiel lo que da es un mensaje de esperanza. Ezequiel, ¿vivirán esos huesos que estás viendo? Dios hablando con él, ¿vivirán esos huesos? Esos que estás viendo, fue llevado en el espíritu por Dios. Los huesos que estás viendo en un valle amplio, en un campo amplio, y estaba el campo lleno de huesos. ¿Vivirán esos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel con inteligencia contesta, tú lo sabes. Sí, solo Dios lo sabía. Dios lo sabía bien, que Él iba a sacar al pueblo del cautiverio de Israel. Y aunque habían perdido la esperanza, aquí en esta visión que ve Ezequiel y que llevado en el Espíritu de Dios al gran valle de los huesos secos, Dios lo lleva al valle de los huesos secos para decirle a Ezequiel, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza para el pueblo que tú amas, hay esperanza para mi pueblo amado. Aunque ellos ya dicen que pereció nuestra esperanza, porque así decían, pereció nuestra esperanza, somos muertos, pereció aquí, somos cautivos. Aunque ellos decían, pereció nuestra esperanza, Dios les dice al profeta, no, te llevo al valle de los huesos secos para que les profetices y vuelvan a la vida los huesos secos, para decirte, te llevo para mostrarte que aunque estos huesos están secos ahora por su pecado, por su inmoralidad, aunque están en el cautiverio, Ezequiel, te tengo buena noticia para ti y para el pueblo. Esos huesos volverán a la vida. Solo necesitan mi espíritu. Y dice que entró antes de que, y ve los pasos, los tendones se unen, los tendones y los huesos secos tienen carne, pero no tienen espíritu. Entonces todavía están muertos. Ahora profetiza Ezequiel para que entre mi espíritu en ellos. Y si ellos reciben el espíritu, que no tienen espíritu, pero reciben mi espíritu también, ellos volverán a la vida. Y eso pasó. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Dios. Y el milagro extraordinario es que los huesos secos volvieron a tener vida. Se cumplieron los 70 años de cautiverio, volvieron a tener vida el pueblo de Israel, ¿sí? Se cumplieron los 70 años de cautiverio, regresaron a su tierra, regresaron al templo, adoraron al templo, llenaron su país, los lugares circunvecinos de Israel también fueron llenados. El pueblo de Israel, escuche, se multiplicó. El pueblo de Israel fue grande. Volvieron a la vida. ¿Vivirán esos huesos? Sí. Los huesos tuvieron vida y salieron del cautiverio. ¿Vivirán en aplicación los huesos en el sitio? Los huesos secos. ¿Hay huesos secos en el sitio? ¿Hay huesos secos en esta iglesia que todavía no tienen vida? Probablemente algunos, muchos o varios están volviendo a la vida. Y algunos, esto es aplicación de la palabra. ¿Hay huesos secos aquí? Sí, hay huesos secos. Y Dios te dice a ti y me dice a mí,
¿Vivirán esos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Y yo sé, en aplicación, y tú no lo puedes negar, que esta iglesia está volviendo a la vida, a la vida. Huesos secos eran muchos. Y cuando el diablo pensó que no podían volver a la vida, Dios está dando espíritu, Dios está dando carne, y la iglesia, creo sin temor a equivocarme, que está volviendo a la vida. Yo así lo creo. Está volviendo a la vida, sí. ¿Vivirán esos huesos? Y Dios te pregunta a ti como líder, ¿tienes tú en tu grupo huesos secos? ¿Cuántos líderes tienen huesos secos? Levanta la mano. ¿Huesos secos? Pues no levantan. ¿Tienes huesos secos? Ahí hay huesos secos. ¿Los has visto? ¿Los observas? Y te pregunto a ti, y Dios te pregunta, ¿vivirán esos huesos? Sí, solo tú, Señor, lo sabes. Dios lo sabe muy bien. Lo que está muerto puede volver a la vida. Yo sé que cuando llegas al desierto, en el desierto no hay nada, no hay vida. En el desierto no hay agua, no hay pan. El desierto es desierto. Sin embargo, Dios puede traer vida en el desierto. Y Dios puede florecer el desierto. Y este desierto, que probablemente estuvo desierto, probablemente, miren los vocablos que uso yo, probablemente puede ser que sí, puede ser que no. Interprete usted esto que podía estar y que nadie quería venir. Aplicación, aquí nadie quería venir a pastorearlo, tuvo que venir este loco que ve aquí, sí, loco para Cristo. Este loco vino y este loco le creyó a Dios, y no sabiendo cómo estaba su iglesia, pero Dios ya tenía un plan. Esos huesos secos pueden tener vida. Probablemente algunos tenían vida, pero muchos, por las circunstancias de la vida, por los problemas, porque somos humanos, y algunos decían, pereció nuestra esperanza. Como el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y quién podrá ayudarnos, Dios mío? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y todos más de alguna vez hemos dicho, pereció nuestra esperanza, ¿verdad que sí? Y a algunos miren, a algunos les pereció tanto la esperanza que probablemente dijeron, me voy porque me voy, y se fueron. No se fueron porque eran malos. No se fueron porque eran malos cristianos, no se fueron por eso. Interpreten bien eso. Se fueron porque pereció nuestra esperanza. ¿Y quién podrá ayudarnos? Todos, más de alguna vez, en nosotros perece nuestra esperanza. También a mí me ha pasado. Pereció mi esperanza como el pueblo de Israel. Pero lo bueno es cuando Dios comienza a obrar y empieza a bendecirnos y empiezan a surgir milagros, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén y amén. Diga conmigo, continuará. Este tema, pereció nuestra esperanza. Déjenme apagar acá. Les voy a decir